La enorme pantalla holográfica en la cámara subterránea del Consejo de Defensa de la Tierra Unida arrojó un brillo azul etéreo en el rostro de la doctora Sarah Chin mientras observaba cómo la flota de la Asamblea Estelar se materializaba cerca de los anillos de Saturno. Las naves emergieron del hiperespacio como perlas rompiendo la superficie de un océano cósmico. Cada nave era más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. El seguimiento de 37 naves capitales anunció el coronel lejos de su estación de monitoreo. Las firmas de energía coinciden con nuestras observaciones de largo alcance de las ondas del cinturón Kuiper. Sarah asintió manteniendo la compostura a pesar de su arte de correr. 20 años de preparación habían llevado a este momento. La llegada de la Asamblea no fue una sorpresa. La Tierra había detectado sus naves de reconocimiento hace décadas e interceptado suficientes de sus comunicaciones para saber que venían. Lo que la Asamblea no sabía es cómo esos contactos de sensores aparentemente aleatorios le habían dado tiempo a la humanidad para prepararse. La nave más grande, fácilmente del tamaño de Manhattan, tomó posición a la cabeza de la flota. Todo su cuerpo brillaba con un brillo iridiscente que sus científicos aún no podían explicar por completo. El diseño de la nave hablaba de una sofisticación tecnológica que la humanidad apenas podía comprender. Pero Sarah se permitió un pequeño sonríe. A veces las soluciones más simples fueron las que las civilizaciones avanzadas pasaron por alto. Informaron que la oficial de comunicaciones Rodríguez hizo bailar su dedo sobre la interfaz áptica, mientras decodificaba el paquete de saludo estándar de transmisión entrante, justo cuando los lingüistas de Arenol predijeron que la pantalla holográfica central de la cámara se movió para mostrar el mensaje traducido. La presentación diplomática de la Asamblea fue exactamente lo que esperaban, educada, profesional y con un matiz de absoluta certeza en su propia superioridad. Asterisco a la civilización en desarrollo de Sal 3 Tierra. La Asamblea Estelar extiende saludos y una invitación para unirse a nuestra coalición de especies avanzadas. Asterisco el presidente Oker dio un paso adelante con su uniforme ceremonial prístino a pesar de la atmósfera tensa. Comience el protocolo. Dawn ordenó con voz firme y asegúrese de que nuestros invitados vean exactamente lo que queremos que vean. Sarah observó cómo el engaño cuidadosamente elaborado de la Tierra se desarrollaba en todo el planeta. Las respuestas predeterminadas comenzaron a transmitirse. Algunas naciones respondieron con entusiasmo, otras con sospecha. Los centros culturales prepararon celebraciones de bienvenida, mientras los grupos de protesta organizaban manifestaciones. Para los observadores de la Asamblea, la Tierra parecería exactamente como esperaban. Un mundo en desarrollo fracturado que lucha por hacer frente a primer contacto a pesar de todo el trabajo real continúa en secreto en las profundidades del Océano Pacífico. Los anillos aceleradores magnéticos de la instalación principal de Lonjota a la vida, instalaciones similares ocultas en cadenas montañosas y debajo de Desert Sands activaron sus firmas de energía enmascaradas por elaborados sistemas de amortiguación que los sensores de la Asamblea descartarían como radiación de fondo. Su flota mantiene su posición en el punto L1. Coronel, informamos que los protocolos de escaneo coinciden con nuestras predicciones. Están buscando firmas cuánticas, emisiones de partículas exóticas, anomalías dimensionales, pero no anillos de acero y cobre mecanizados con precisión. Sarah completó el pensamiento permitiéndose otra pequeña sonrisa. La dependencia de la Asamblea de la tecnología avanzada se había convertido en su punto ciego. Habían olvidado que el poder devastador podía provenir de la física simple suministrada con absoluta precisión. Un oficial subalterno entró corriendo en la cámara sosteniendo la tableta segura. Doctor Chen, informes finales de calibración de todas las estaciones. Estamos a 98% de sincronización. Sarah aceptó la tableta escaneando los datos rápidamente. 98% servirá. Se volvió hacia él. Presidente Okaf, porque el Onsiot está listo. Podemos revelarlo en cualquier momento. Presidente asintió. Esperemos que no tengamos que proceder con los protocolos diplomáticos. Embajador Torres comenzará las comunicaciones oficiales dentro de una hora. Hizo una pausa, mirando al personal. Reunido todo por lo que hemos trabajado, se reduce a los próximos días. La Asamblea cree que están aquí para evaluarnos. En realidad, somos nosotros los que hacemos la evaluación. Su respuesta a larga voluntad. Nos cuento todo lo que necesitamos saber sobre nuestra posible relación futura. La flota de la Asamblea colgaba en el espacio como una constelación de estrellas artificiales. Los escudos de energía de sus naves ondulando con sutiles patrones de luz creían que estaban observando una civilización primitiva a punto de dar sus primeros pasos en un universo más grande. Sarah los observó a través de la pantalla holográfica y se preguntó cuánto tiempo les tomaría darse cuenta de que eran ellos los que estaban a punto de aprender algo nuevo. El mayor engaño en la historia humana había comenzado y en algún lugar de vacío entre la Tierra y Saturno 37 naves de la Asamblea Estelar esperaban.
en perfecta formación sin saber que ya estaban atrapadas en la red de la humanidad. La doctora Sarah Chin estaba de pie en la plataforma de observación de la base lunar Aristóteles, mirando a la Tierra rotar lentamente contra el fondo lleno de estrellas del espacio. A través de la ventana de vídeo cuántico de la base podía ver la flotilla de la Asamblea manteniendo su posición, sus naves brillando como estrellas artificiales. El sitio habría sido hermoso si no fuera tan amenazante. Diagnósticos finales en el anillo 7 completos, anunció el Dr. Marcus Webb, su subdirector desde la estación de monitoreo detrás de ella. Los armónicos del campo magnético son perfectos, mejor de lo que predijeron nuestras simulaciones. Sarah sintió su reflejo en la ventana gráfica, mostrando el indicio de una sonrisa satisfecha. Los anillos gigantes de Longsha eran la obra maestra de la humanidad, oculta a simple vista a través de una combinación de camuflaje tecnológico y manipulación psicológica. Los exploradores de ensamblaje estaban escaneando actualmente la superficie lunar con sensores diseñados para detectar firmas de energía exóticas, mientras que el arma real consistía principalmente en bobinas de cobre y rieles de acero diseñados con precisión. Muéstrame los últimos sensores suites que solicitó, pasando de la ventana gráfica a la pantalla holográfica. En el centro de la habitación, la imagen tridimensional se materializó, mostrando los patrones de escaneo de ensamblaje en tiempo real. Sus algoritmos de búsqueda eran minuciosos pero predecibles, estaban buscando el tipo de tecnología que entendían. Una joven técnica, Lisa Patel, se acercó con una tableta de datos. Doctor Chen, hemos analizado sus últimos patrones de escaneo. Se están enfocando fuertemente en firmas cuánticas y fluctuaciones de energía oscura. Ni un so. Lo barrido ha sido calibrado para detectar campos electromagnéticos simples, por supuesto. Nat, Sarah respondió tomando la tableta. Abandonaron la tecnología de aceleración electromagnética hace siglos. ¿Por qué buscar algo que consideras obsoleto? Se desplazó por los datos, notando con satisfacción cómo los escaneos de ensamblaje pasaron directamente a través de los componentes de Longchat sin registrar nada inusual. Toda la superficie lunar bajo sus pies había transformado en una enorme arma con anillos de aceleración magnética que abarcaban cientos de kilómetros en cámaras subterráneas cuidadosamente ocultas que parecían cráteres y crestas naturales. Los observadores de la Asamblea eran en realidad componentes calculados con precisión del cañón de riel más grande jamás construido. Mensaje del Comando de Defensa de la Tierra. Marcus anunció que el comandante Okanjo, la flota ha comenzado su maniobra ceremonial cerca de Júpiter. Están pidiendo la confirmación final de los cálculos gravitacionales. Sarah se movió hacia la consola principal, sus dedos bailando sobre la interfaz holográfica. Los modelos matemáticos aparecieron ante ella. Cálculos increíblemente complejos que mostraban cómo la formación de la flota crearía un efecto de lente gravitacional en el momento exacto en que Longshot disparó. Era la clave para lograr las velocidades imposibles que necesitaban. Envíen confirmación, ordenó, y recuérdenles que mantengan sus patrones de vuelo erráticos. Necesitamos que la Asamblea siga subestimando nuestras capacidades. A través de otra ventana, pudo ver equipos de ingenieros con trajes de presión realizando lo que parecía ser un mantenimiento de rutina en la superficie lunar. En realidad, estaban haciendo ajustes finales a los sistemas de orientación de Longshot. Sus acciones disfrazadas de simples trabajos de reparación sobre la base de los sistemas de soporte vital. La doctora Chen Lisa gritó con voz tensa. Con preocupación, estamos detectando el lanzamiento de una sonda desde el ensamblaje Flagship, cuya trayectoria sugiere se dirige al otro lado de la Luna. Sarah permaneció calmada. Se habían preparado para esta posibilidad de activar protocolo espejo. Déjenos escanear cavernas vacías y abandonar operaciones mineras. Todo lo que esperan encontrar de una civilización en desarrollo. La sala estalló en actividad controlada mientras los equipos implementaban los protocolos de engaño que habían ensayado. Incontables veces en las profundidades de la superficie, sistemas mecánicos masivos se movieron silenciosamente, reposicionando componentes de tiros largos detrás de capas de materiales absorbentes de sensores. La sonda alcanzará el rango de escaneo en 17 minutos, Marcus informó. Sarah observó el acercamiento de la sonda a la pantalla táctica. El ensamblaje fue minucioso, tenía que reconocerles eso, pero la minuciosidad solo importaba si sabías lo que buscabas. Tiempo para ver si nuestros sensores fantasmas funcionan tan bien en la práctica como en la simulación, dijo, moviéndose a la estación de control principal. Comience la secuencia sincronizada de encendido para todos los anillos. Manténgalo lento y constante. Cualquier pico en la actividad electromagnética debe parecerse a la radiación de fondo normal del campo magnético de la Tierra. Mientras trabajaba, Sarah pensó en las naves de ensamblaje colgando en el espacio sobre la Tierra. Sus tripulaciones probablemente se sentían bastante satisfechas consigo mismas, confiadas en su investigación exhaustiva de este sistema solar primitivo.
Se preguntó cómo reaccionarían cuando descubrieran que el mayor logro tecnológico de la humanidad había estado mirándolos a la cara todo el tiempo que el engaño tuvo que durar solo unos días más. Luego la asamblea aprendería que a veces las armas más devastadoras no eran las que doblaban la física a su voluntad, sino las que usaban las fuerzas fundamentales de la naturaleza en formas que nadie había imaginado posibles. La Conferencia de Paz de Tokio fue una obra maestra del caos orquestado. La embajadora María Torres observó desde el podio cómo los representantes de varias naciones de la Tierra participaban en argumentos cuidadosamente guionados sobre la presencia de la Asamblea en el palco de observación de invitados. 3 analistas culturales de la Asamblea registraron todo. Sus sutiles expresiones faciales sugerían que estaban llegando exactamente a las conclusiones que la Tierra quería que alcanzaran. La Asamblea nos ofrece oportunidades sin precedentes para el avance. Declare que el representante IND tiene razón en Q. No podemos dejar que el miedo nos impida alcanzar nuestro destino. Entre las estrellas. ¿Y qué garantía tenemos de que no perderemos nuestra identidad cultural? El delegado brasileño respondió con pasión. Mire perfectamente cronometrado lo que les pasó a los centuriones. María captó la atención del doctor Chen desde el otro lado de la cámara. El ingeniero sintió casi imperceptiblemente. Todo estaba avanzando según el plan mientras la atención de la asamblea se centró en este teatro político. El trabajo real continuó desapercibido en las profundidades del Océano Pacífico en una instalación enmascarada por respiraderos térmicos. Los ingenieros completaron la calibración de tiros largos. Matriz de anillos submarinos. Las enormes bobinas electromagnéticas disfrazadas de equipo de la encuesta geológica zumbaron con energía cuidadosamente contenida. Instalaciones similares en todo el mundo informaron su estado a través de canales encriptados cuánticos que imitaban la radiación de fondo natural. La sincronización del grupo de anillos 8 se logró. Susurró el asistente de IA en el auricular de María. Armonía general del sistema a 99%. La noticia casi la hizo sonreír, pero mantuvo su expresión diplomática preocupada. Los representantes de la Asamblea estaban atentos a cualquier señal de que la aparente división de la humanidad fuera menos que genuina. En las calles fuera del centro de conferencias, los manifestantes y los partidarios se enfrentaron en lo que parecían ser manifestaciones espontáneas. Cada señal, cada cántico y cada confrontación habían sido coreografiados con semanas de anticipación. Los expertos en comportamiento social de la Asamblea encontrarían exactamente los patrones que esperaban de una especie que luchaba con el primer contacto. La tableta segura de María mostraba discretamente actualizaciones de todo el mundo. En el desierto de Atacama, lo que parecía una instalación de energía solar era en realidad la matriz de orientación principal del hemisferio sur debajo de los sistemas de almacenamiento de energía superconductora de la tundra siberiana cargaron silenciosamente las granjas solares experimentales del Sáhara enmascararon cámaras de aceleración de partículas que darían a los proyectiles de tiros largos su impulso inicial. La Unión Europea mantiene su posición, anunció el representante alemán que se levanta para hablar. Debemos considerar cuidadosamente todas las implicaciones antes de tomar decisiones vinculantes sobre el futuro de la Tierra. Los analistas de la Asamblea tomaron notas. Sus sofisticados dispositivos registraban cada matiz del comportamiento humano. Estaban construyendo un perfil psicológico de una especie que en realidad no existía. Una versión fabricada de la humanidad creada específicamente para su observación. El Dr. Chen se acercó al podio ostensiblemente para presentar una evaluación técnica de potencial intercambio de tecnología. En la realidad, le pasó a María un chip encriptado cuántico que contenía los últimos datos de diagnóstico de Longchat. Las últimas simulaciones confirman la capacidad total del sistema. Susurró mientras alejaba. El comandante Okanjo, la flota está en posición final cerca de Júpiter. Estamos listos cuando llegue la orden. María reconoció con un ligero asentimiento y luego volvió su atención al debate continuo. El buque insignia de la Asamblea colgaba en órbita sobre ellos. Sus sensores avanzados que prueban la atmósfera, los océanos y la corteza de la Tierra. Su búsqueda de tecnología avanzada continuó centrándose en firmas de energía exóticas y anomalías cuánticas. Mientras que el mayor logro de la humanidad se basó en principios tan antiguos como el universo mismo, en la sala de conferencias los técnicos del sótano seguro monitoreaban los patrones de escaneo de la Asamblea. Cada sonda, cada análisis, cada investigación fue rastreada y contrarrestada con lecturas falsas cuidadosamente elaboradas. El engaño fue tan completo que los científicos de la Asamblea estaban escribiendo artículos sobre el enfoque primitivo pero intrigante de la humanidad a la física, todo mientras se perdía la mayor hazaña de la ingeniería en la historia de la Tierra. Deberíamos pasar a una votación formal,
María anunció a la asamblea su voz con la mezcla perfecta de autoridad e incertidumbre. Cada nación debe decidir su propia posición en este asunto. Mientras los delegados se preparaban para otra ronda de votación cuidadosamente preparada, María se permitió un momento de reflexión. La asamblea creía que estaban viendo el proceso político de la humanidad en acción, pero en realidad estaban presenciando algo mucho más impresionante, la pieza de teatro más elaborada jamás realizada con toda la raza humana. Mientras su elenco estaba en órbita, las naves de la asamblea continuaron su paciente vigilia esperando que la humanidad terminara sus deliberaciones políticas. No tenían forma de saber que cada momento de retraso estaba calculado, cada debate acalorado, cuidadosamente cronometrado, todo avanzando hacia una revelación que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. El comandante James Ocanjo estaba de pie en el puente de Hawking observando la forma masiva de Júpiter llenar la ventana principal. Su flota de 30 naves se movió en lo que parecían ser formaciones militares estándar, sus caminos calculados para lucir impresionantes, pero tecnológicamente poco sofisticados para los observadores de la asamblea, manteniendo la formación Delta, informó el teniente Santos desde la estación de navegación. Las naves de la asamblea mantienen su posición de observación a 3 millones de kilómetros. James se permitió una pequeña sonrisa. La asamblea había posicionado sus naves de observación exactamente donde los científicos de la Tierra habían predicho que estarían. Su doctrina táctica era tan predecible como sus protocolos de escaneo. Estado de la formación de lentes gravitacionales, preguntó con voz tranquila a pesar de la complejidad de su verdadera misión. Todas las naves mantienen posiciones precisas dentro de 0.3 m de las coordenadas calculadas. Santos respondió: los armónicos gravitacionales se están construyendo exactamente como el Dr. Chen predijo. La verdadera belleza de su plan radica en su simplicidad fundamental. Cada nave de la flota llevaba inmensos bloques de material ultradenso, disfrazados de tanques de combustible convencionales. Cuando se colocaban correctamente, el efecto gravitacional combinado de estas masas crearía una lente que curvaría el proyectil de Longshot alrededor del volumen de Júpiter, logrando velocidades que la asamblea consideraba imposibles con tecnología primitiva. Mensaje de la asamblea: el buque de observación anunció el oficial de comunicaciones Park. Están solicitando permiso para realizar un escaneo más cercano de nuestros sistemas de propulsión. Parecen particularmente interesados en nuestras configuraciones de motor ineficientes. Concédanles permiso, ordenó James, sabiendo que esto era parte del plan. Asegúrese de que echen un buen vistazo a nuestros obsoletos motores. Fusión. La nave de ensamblaje se acercó a sus sensores, sondeando las naves humanas con sofisticados rayos de escaneo. Encontrarían exactamente lo que esperaban: los motores fusión que su civilización había superado hace siglos. Las masas ultradensas que crean la lente gravitacional se registrarían como nada más inusual que núcleos de reactores mal protegidos. La eficiencia de la lente gravitacional ahora en 87% reportada. Doctora Emily Patel, la física jefe de la flota, estaba parada en una consola especializada, mostrando una compleja red de líneas de campo gravitacional. La presencia del ensamblaje en realidad está ayudando. La masa de su nave está contribuyendo a la fuerza general del campo. James se movió a su estación estudiando la pantalla holográfica. La lente gravitacional que estaban creando era invisible para los sensores convencionales, pero las matemáticas subyacentes eran hermosas en su complejidad. Cuando Longshot disparó su proyectil, seguiría un camino calculado con precisión a través de esta red de espacio deformado, acelerando mucho más allá de lo que el ensamblaje creía posible con tecnología electromagnética. Actualización de estado desde la base lunar. Park anunció que Chen informa que Longshot está completamente cargado y sincronizado. Están listos para disparar cuando se les ordene. Las piezas estaban cayendo en su lugar. James observó cómo su flota continuaba su elaborada danza alrededor de la masa de Júpiter. La posición de cada nave era precisa, centímetros, a pesar de que parecían realizar ejercicios militares simples. Los observadores de la asamblea ya habían escrito varios informes sobre la pintoresca doctrina de combate espacial de la humanidad, pasando por alto por completo el verdadero propósito de estas maniobras. La nave de ensamblaje está completando su escaneo. Santos informó que su análisis sugiere que encuentra nuestra tecnología encantadoramente obsoleta. James respondió: mantengan la formación actual y comiencen la fase 2 del ejercicio. Mostrémosles un impresionante vuelo en formación cerrada. La flota comenzó una nueva serie de maniobras que parecían mostrar las habilidades de los pilotos humanos, mientras que en realidad sincronizaban la configuración de la lente gravitacional. Cada movimiento estaba calculado para parecer un espectáculo militar mientras cumplía un propósito técnico crucial. A través de la ventana gráfica, James podía ver la nave de observación de la asamblea manteniendo su posición.
Su confianza en su superioridad tecnológica era su mayor debilidad. Estaban tan convencidos de su comprensión avanzada de la física que no podían concebir que alguien descubriera principios que habían pasado por alto la eficiencia de la lente Grav. Itacional en 92% y en ascenso, el Dr. Patil anunció que los armónicos de campo están perfectamente alineados. Estaremos listos cuando llegue la orden. James asintió y observó cómo su flota se movía a través de sus patrones coreografiados con precisión. La asamblea pensó que estaban observando una especie primitiva realizando exhibiciones militares rituales. En cambio, estaban presenciando la preparación final de un componente en el sistema de armas más ambicioso jamás creado en menos de 24 horas. Este aparente ejercicio militar demostraría ser la clave para el mayor logro tecnológico de la humanidad. La asamblea estaba a punto de aprender que a veces las armas más devastadoras no eran las que se podían detectar, eran las que estaban ocultas a simple vista, disfrazadas de física simple, realizando una elegante danza cósmica. El gran palacio de Ginebra brillaba bajo las luces del atardecer. Su arquitectura centenaria proporcionaba un impresionante telón de fondo para lo que podría ser la última noche de inferioridad tecnológica percibida de la humanidad. Dentro del magnífico salón de baile, la embajadora María Torres observó cómo los mejores logros culturales de la Tierra se fusionaban a la perfección con los preparativos finales para la revelación de mañana. La delegación de la asamblea parece estar completamente impresionada con el cuarteto de cuerdas. Su asistente susurró pasándole una tableta segura disfrazada de como programa de cena. Sus analistas culturales están particularmente fascinados por el uso que los jóvenes hacen de los instrumentos acústicos. Ella asintió mirando la información real que se mostraba en la pantalla cifrada cuántica de la tableta. Las actualizaciones de estado de Longshot se desplazaron sistemas de energía con carga completa, matrices de orientación alineadas, todos los anillos magnéticos sincronizados, el buque insignia de la asamblea colgaba en la posición perfecta sobre Ginebra, exactamente donde lo necesitaban. Altavoz alto, Sandor, el representante en jefe de la asamblea, se acercó a ella con la gracia fluida característica de su especie. Sus iridiscentes túnicas diplomáticas captaron la luz de los candelabros de cristal. El embajador Taos dijo que su traductor universal tradujo perfectamente su complejo lenguaje al inglés. Esta noche ha sido muy esclarecedora. Su especie tiene una apreciación notable por las vibraciones armónicas. A pesar de sus limitaciones tecnológicas, la música habla de algo fundamental en todos los seres sensibles. María respondió. Sus años de entrenamiento diplomático la ayudaron a mantener el equilibrio perfecto de humildad y dignidad. Encontramos belleza en la simple física de las ondas sonoras, tal como vemos maravilla en los principios básicos del universo. Al otro lado del salón de baile, el Dr. Chen estaba involucrado en lo que parecía ser una conversación casual con el científico jefe de la asamblea. En realidad, lo mantenía distraído mientras los técnicos hacían los ajustes finales a los sistemas de orientación de Longshot. La rotación de la Tierra alinea el arma perfectamente con el ensamblaje buque insignia. Al amanecer, la reconstrucción molecular de estos alimentos es fascinante, comentó Senda, probando lo que parecía ser una simple trufa de chocolate. Sus chefs logran resultados notables con técnicas de manipulación térmica tan básicas. A veces las soluciones más elegantes no requieren tecnología avanzada. María respondió, el doble sentido de sus palabras escondido debajo de la cortesía diplomática. Descubrimos que comprender los principios fundamentales puede conducir a logros inesperados. A través de los salones de baile, imponentes ventanas, podía ver estrellas titilando en el cielo nocturno. Entre ellas apenas visibles estaban las luces de marcha de la flota del comandante Okanjo, cerca de Júpiter, manteniendo su formación crucial con precisión que habría impresionado a la asamblea si hubieran sabido su verdadero propósito. Un mensaje de sus instalaciones lunares, murmuró su asistente acercándose con una copa de champán fresca. El mensaje real brilló brevemente en la tableta de María. Formación de lentes gravitacionales estable a 98% de eficiencia. Solución de disparo Longshot bloqueado. El cuarteto de cuerdas comenzó una pieza de Mozart. Las complejas armonías que llenaban el salón de baile. Los delegados de la asamblea escucharon con lo que parecía ser un aprecio genuino sus dispositivos sensores. Analizando silenciosamente los patrones acústicos, permanecieron completamente inconscientes de que armonías matemáticas similares estaban siendo generadas por anillos electromagnéticos masivos ocultos en la Tierra y su luna. Me dicen que el embajador Sendor dijo que su tono llevaba la condescendencia del SLE que habían llegado a esperar. ¿Su especie ha llegado a un consenso sobre unirse a la asamblea? La fecha límite de mañana se acerca. María sonrió diplomáticamente. Nuestro Consejo Global se reunirá al amanecer para entregar la respuesta formal de la Tierra. Agradecemos la paciencia de la Asamblea con nuestro proceso deliberativo, por supuesto.
Sendor respondió que es natural que las civilizaciones en desarrollo requieran tiempo para aceptar su lugar en la comunidad galáctica más grande, como si fuera que una estrella fugaz atravesara el cielo visible a través de las ventanas, en realidad una sonda de calibración final de Longshot. Su trayectoria disfrazada de un fenómeno natural, los sensores de la Asamblea lo registrarían como nada más que un meteorito, como una señal fortuita. El remitente observó malinterpretar en la mirada intencionada de María al cielo. Tal vez sugiera que su especie está lista para abrazar su destino entre las estrellas. Tal vez lo haga. María estuvo de acuerdo, pensando en el destino muy diferente que esperaba ambas civilizaciones. Al amanecer le importaría unirse a mí en la terraza. La vista de su nave insignia contra el cielo nocturno es bastante espectacular. Desde allí, mientras guiaba a la delegación de la Asamblea al punto de observación perfecto para la manifestación de mañana, María reflexionó sobre la elaborada actuación de la noche que la Asamblea pensó que estaban haciendo. Asistiendo a una función diplomática que mostraba los logros culturales de la humanidad, en realidad, estaban presenciando el acto final del engaño más sofisticado en la historia humana. Dawn revelaría que la verdadera obra maestra de la humanidad no estaba en su música, su comida o su arte, sino en su habilidad para transformar principios simples de física en algo que remodelaría el equilibrio de poder de la galaxia para siempre. Dawn pintó los Alpes suizos en tonos dorados mientras la delegación de la Asamblea se reunía en la Cámara de la Paz de Ginebra, la gran sala circular, con sus antiguos frescos y modernas pantallas holográficas. Había sido testigo de innumerables momentos históricos, ninguno como este. La doctora Sarah Chen estaba de pie ante su médico designado. Su tableta mostraba las actualizaciones finales del estado del Longshot. El sistema de armas había logrado una sincronización perfecta. Durante la noche, todos los reinados alineados, sistemas de poder cargados y apuntados, soluciones confirmadas. El alto orador Sandor dio un paso adelante, sus túnicas iridiscentes capturando la luz de la mañana. La fecha límite de la Asamblea ha llegado, anunció su traductor, traduciendo sus palabras en perfecto inglés. Confiamos en que la Tierra ha tomado su decisión con respecto a la membresía en nuestra comunidad galáctica. El presidente Okur se levantó de su asiento en la mesa de consejo. De hecho, tenemos alto orador. Ella asintió al embajador Tusk, que activó la pantalla principal de la cámara. Pero primero nos gustaría compartir algo con ustedes. La imagen holográfica mostró al comandante Okanjo la flota cerca de Júpiter, aún manteniendo su formación precisa. Los delegados de la Asamblea observaron con interés cortés, claramente esperando otra exhibición de lo que consideraban maniobras espaciales primitivas. Ayer elogiaron nuestra apreciación por los armónicos simples en la música. María dijo, dirigiéndose al remitente, hoy nos gustaría demostrar nuestra comprensión de otros principios universales fundamentales. Los dedos de la doctora Chen se movieron sobre la superficie de su tableta, iniciando disparos largos, secuencia de disparos en las profundidades de la superficie lunar. Los anillos electromagnéticos masivos comenzaron su secuencia sincronizada con precisión. Sistemas similares alrededor de la Tierra giraron a máxima potencia. Sus firmas de energía aún estaban enmascaradas como energía de radiación de fondo. Spike detectó que uno de los oficiales científicos de la Asamblea anunció de repente que su traductor apenas podía seguir el ritmo de su discurso rápido. Fuente desconocida. Leyendo múltiples anomalías electromagnéticas en todo el sistema solar, la expresión de Sender cambió de cortesía diplomática a confusión. ¿Cuál es el significado? El resto de su pregunta se cortó cuando Longshot disparó el proyectil, una masa especialmente diseñada de material denso lanzado desde la instalación lunar a velocidades que habrían destrozado cualquier cañón de río convencional. Pero esto fue solo el comienzo, ya que pasó. Los anillos electromagnéticos sincronizados con la Tierra proporcionaron aumentos de aceleración perfectamente sincronizados, cada uno calculado al microescala en la pantalla principal. El comandante de la flota Okanjo se movió ligeramente para ajustar la lente gravitacional que habían creado. Los observadores de la Asamblea observaron en un silencio atónito cómo el proyectil se acercaba a Júpiter. Su velocidad era mucho más allá de lo que creían posible con una tecnología electromagnética. Imposible, susurró el científico jefe de la Asamblea. Su dispositivo sensor prácticamente humeaba mientras intentaba analizar lo que estaba sucediendo. Estas lecturas no pueden ser correctas. El proyectil se curvó alrededor de la masa de Júpiter. La lente gravitacional cuidadosamente creada multiplicó su velocidad. Los principios de física que la Asamblea había descartado como primitivos se combinaron de formas que nunca habían imaginado posibles. El resultado fue un arma que rompió su comprensión de lo que la aceleración electromagnética podía lograr. Objetivo fijado. El Dr. Chen anunció con calma que la solución de disparo confirmó que el proyectil se dirigía hacia la nave insignia de la Asamblea. Cubrió la vasta distancia en segundos.
Sus escudos avanzados diseñados para detener armas de energía y rayos de partículas exóticas no tenían defensa contra la energía cinética simple aplicada con una precisión tan devastadora. El impacto fue quirúrgico. El proyecto golpeó un punto preciso en el vuelo. El hull de la nave FL atravesó el escudo como si no estuviera allí. El daño fue mínimo, pero inconfundible a un agujero circular perfecto a través de múltiples capas de lo que la Asamblea había considerado una armadura impenetrable. El silencio llenó la Cámara de Paz. Los delegados de la Asamblea miraron las lecturas de sus sensores y la incredulidad. Todo lo que creían saber sobre las capacidades tecnológicas de la humanidad acababa de ser trastocado. El presidente Ufer dijo en el silencio que era un disparo de demostración. El proyectil fue diseñado para causar un daño mínimo mientras se prueban nuestras capacidades. Longshot puede apuntar a cualquier punto del sistema solar con una precisión similar y tenemos suficiente potencia para múltiples disparos. La membrana externa de Sene cambió de color rápidamente. Una señal de intensa respuesta emocional en su especie. ¿Cómo escondiste esta tecnología de nuestros sensores? No la ocultamos. La doctora Chen respondió permitiéndose una pequeña sonrisa. Sus sensores la detectaron perfectamente. Simplemente no estaba buscando algo tan simple. Mientras buscaba anomalías cuánticas y firmas de energía oscura, perfeccionamos la física básica que abandonó hace siglos. A través de las ventanas de la cámara podían ver la nave insignia de la Asamblea que ahora tiene una prueba física de que el lugar de la humanidad en la galaxia no sería decidido solo por sus visitantes. La Tierra había mantenido su mayor secreto oculto a plena vista, lo que demuestra que la verdadera innovación a veces significa ver un nuevo potencial en viejos principios. El buque insignia de la Asamblea colgaba inmóvil contra el cielo de la mañana. El agujero preciso en su agujero visible a través de telescopios de alta potencia desde la superficie de la Tierra en la Cámara de Paz de Ginebra. La doctora Sarah Chen observó como el científico jefe de la Asamblea, Bohr, examinaba las especificaciones técnicas del Longshot que habían elegido compartir. Esto contradice siglos de teoría física establecida. Borat murmuró su trance luchando por seguir el ritmo de sus rápidos patrones de habla. La formación de lentes gravitacionales por sí sola debería haber sido imposible con su nivel de tecnología. Tal vez. Se respondió que eran sus suposiciones sobre nuestro nivel de tecnología las que eran imposibles. Ella mostró una pantalla holográfica que mostraba los principios básicos detrás del Longshot. Notamos algo interesante en la base de datos técnica de la Asamblea que compartiste durante el primer contacto. Abandonaste la investigación de aceleración electromagnética justo cuando te acercabas a un avance crucial. La delegación científica de la Asamblea se agolpaba alrededor de la pantalla. Sus membranas cambiaban de color indicando una intensa emoción intelectual. El orador principal, Sandor, observó desde la distancia su postura diplomática notablemente menos confiada de lo que había sido hace una hora. Su especie tomó un camino diferente. Bohr reconoció sus apéndices sensoriales saludando. Agitación mientras perseguimos la mecánica cuántica y la manipulación de la energía oscura. Perfeccionaste principios que consideramos obsoletos. La voz del comandante Okanjo llegó a través del sistema de comunicación de las cámaras. Su flota aún mantiene su formación precisa cerca de Júpiter. La lente gravitacional se mantiene estable al 100% de eficiencia. Podemos mantener esta configuración indefinidamente. El presidente Oker dio un paso adelante. Su presencia exige atención. Lo que has visto es solo un componente de la red de defensa de la Tierra. Longshot tiene múltiples matrices, cada una capaz de apuntar a cualquier punto del sistema solar con la misma precisión para demostrar. Sarah activó otra pantalla holográfica, mostró el alcance total de las capacidades del Longshot, anillos ocultos debajo de los océanos de la Tierra en las cadenas montañosas y en la superficie lunar. Cada instalación era una maravilla de ingeniería que combinaba principios físicos simples de formas que la Asamblea nunca había considerado posibles. Toda su misión diplomática, el embajador Torres agregó, estaba bajo amenaza potencial desde el momento en que ingresó al sistema solar, pero elegimos demostrar las capacidades del Longshot con un daño mínimo. Los delegados de la Asamblea conferenciaron entre ellos. Sus traductores universales apagaron para una discusión privada. Sarah usó el momento para verificar el estado del Longshot. El sistema había funcionado perfectamente, incluso mejor que sus simulaciones. El comandante de la flota de Okanjo ya estaba recalculando las soluciones de disparo para cada buque de ensamblaje en el sistema solar por si acaso hay algo que no entendemos, dijo finalmente Sene volviéndose hacia la delegación de la Tierra. Su especie mantuvo este engaño impecablemente. Cada nación
Cada individuo que observamos jugó su parte perfectamente. ¿Cómo lograron tal coordinación? Me parecía tan dividido que el presidente Akefer respondió con una leve sonrisa. ¿Es el otro gran logro de la humanidad cuando se enfrenta a un desafío de esta magnitud? Somos capaces de dejar de lado nuestras diferencias por el bien común. Nuestra aparente división fue tan cuidadosamente diseñada como el propio Longshot. Sara mostró otra exhibición, esta mostrando la red global de instalaciones y personal que había mantenido el engaño. Miles de personas habían trabajado en perfecta sincronización, sus esfuerzos ocultos debajo de una capa cuidadosamente elaborada de caos político notable. Se susurró Borat, estudiando los datos debemos revisar toda nuestra comprensión del desarrollo de civilizaciones y perdemos esta posibilidad con su especie. ¿Qué más hemos pasado por alto? A través de las ventanas de las cámaras el sol de la mañana iluminó las sales, sus picos nevados, un recordatorio del poder fundamental de la naturaleza. Las naves de ensamblaje que alguna vez parecieron tan abrumadoras en su superioridad tecnológica ahora parecían diferentes, todavía impresionantes, pero ya no invencibles. Tenemos mucho que aprender de cada uno a otro. Embajador Tori dijo, rompiendo el silencio contemplativo, el logro de la Tierra no está solo en la creación de LIJ, sino en comprender que el verdadero avance puede venir de ver nuevo potencial en viejas ideas. Los patrones de color de la delegación de la Asamblea cambiaron para indicar acuerdo. Su civilización acababa de experimentar un profundo cambio de paradigma. Habían llegado esperando encontrar una especie primitiva lista para ser absorbida por su imperio. En lugar de eso, habían descubierto iguales que habían transformado la física simple en algo revolucionario, mientras Sara observaba a los científicos de la Asamblea analizar los datos técnicos de Longshot, se dio cuenta de que la humanidad había logrado algo incluso más significativo que un poderoso sistema de armas. Habían demostrado que la innovación no siempre significa perseguir los principios más exóticos o avanzados. A veces significaba tener la sabiduría para ver el potencial sin explotar en la lucha fuerzas fundamentales que dieron forma al universo mismo. La puesta de sol pintó el espacio orbital de la Tierra en brillantes tonos de naranja y púrpura, mientras el transbordador diplomático llevaba a representantes de ambas civilizaciones al punto de encuentro neutral entre sus flotas. Había pasado una semana desde la demostración de Longshot y el panorama político de la galaxia había cambiado tan dramáticamente como la vista fuera de las ventanas del transbordador. La doctora Sara Chin se sentó al lado del embajador Tus mirando la asamblea. El enfoque de la nave insignia se aproximó al agujero preciso del disparo de demostración de Longshot, pero su impacto en la política galáctica permaneció indeleble. La nave ya no parecía una presencia abrumadora. En cambio, era un recordatorio de que el avance tecnológico podía provenir de direcciones inesperadas. El Consejo de Ciencias de la Asamblea ha preparado su análisis inicial de Longshot. El orador de alto rango Sendor dijo que su traductor ahora se ajustó para transmitir tonos más respetuosos. Su logro va más allá del arma en sí. Ha demostrado principios que revolucionarán los viajes espaciales, la producción de energía y docenas de otros campos. Hemos preparado nuestras propias propuestas para el intercambio tecnológico. El presidente Akefer respondió, la Tierra está lista para compartir nuestras innovaciones en aceleración electromagnética y lente gravitacional. A cambio, estamos particularmente interesados en sus avances en ingeniería cuántica. La sala de conferencias de los transbordadores había sido diseñada especialmente para esta reunión histórica. Las pantallas holográficas mostraban a ambas flotas manteniendo sus posiciones. El comandante Okanjo, las naves cerca de Júpiter seguían creando su lente gravitacional, mientras la flota de la Asamblea se mantenía a una distancia respetuosa de la Tierra. Hay una pregunta que continúa fascinando a nuestros analistas culturales. Borka dijo que su curiosidad científica era evidente en sus patrones de color. ¿Cómo desarrolló su especie enfoques tan diferentes? ¿Es la física lo que te llevó por este camino? Sara intercambió miradas con sus colegas antes de responder. Tal vez fue porque teníamos que ser creativos con recursos limitados. Cuando no puedes confiar en fuentes de energía exóticas o manipulación cuántica, aprendes a ver nuevo potencial en principios básicos. La innovación no siempre se trata de descubrir nuevas fuerzas. A veces se trata de comprender las existentes más profundamente. La ventana del transbordador ofrecía una vista perfecta de la Tierra debajo de sus continentes ahora salpicados de ciencia visible de tecnología avanzada. La revelación de Longshot había acelerado la integración de innovaciones previamente ocultas en la infraestructura pública. Lo que una vez había estado oculto ahora se podía usar abiertamente para beneficiar a la humanidad. Proponemos un nuevo tipo de asociación, dijo el embajador Toris activando una pantalla holográfica propia. No es la integración que
originalmente planeaste, sino una colaboración genuina entre iguales. La Tierra mantendrá su independencia, pero trabajará junta para explorar las posibilidades que nuestros diferentes enfoques han abierto. La Asamblea está de acuerdo. Sender respondió sus patrones de color mostrando sinceridad. Su logro con Longshat ha demostrado que la verdadera civilización no se puede medir solo por la edad o logros tecnológicos específicos. Es la capacidad de innovar para ver posibilidades que otros han pasado por alto. Eso marca que una especie está lista para la ciudadanía galáctica. A través del otro punto de vista del transbordador, se podían ver varias naves de ensamblaje moviéndose en formación para una exhibición ceremonial. Sus unidades avanzadas crearon hermosos patrones de luz contra el fondo estelar. La humanidad pronto entendería los principios detrás de tal tecnología, al igual que la Asamblea aprendería a apreciar las elegantes soluciones que la Tierra había desarrollado. El comandante Okanjo informa que los primeros ejercicios de entrenamiento conjunto están listos para comenzar. El asistente de Sara anunció que los ingenieros de ensamblaje están ansiosos por entender cómo logramos una lente gravitacional tan precisa y nuestros científicos están bastante interesados en estudiar su tecnología. Shield respondió Sara permitiéndose una sonrisa satisfecha. Incluso si encontramos una manera de hacerlo. La reunión continuó mientras el día de la Tierra se convertía en noche. Debajo de ellos, los representantes de ambas civilizaciones discutieron todo, desde programas de intercambio científico hasta iniciativas de preservación cultural. El futuro que estaban planeando se veía muy diferente de lo que cada lado había imaginado. Cuando la Asamblea llegó por primera vez, tal vez el presidente Oker dijo: cuando la reunión llegó a su fin, el mayor descubrimiento que han hecho nuestras civilizaciones es que la verdadera fuerza no radica en la superioridad tecnológica, sino en la sabiduría de reconocer y aprender desde diferentes perspectivas. Mientras el transbordador diplomático comenzaba su viaje de regreso a la Tierra, Sara observó las naves de ensamblaje contra el telón de fondo de estrellas. La humanidad había demostrado estar preparada para un papel más importante en la galaxia, no a través de una fuerza abrumadora, sino a través del ingenio, la unidad y el coraje para forjar su propio camino de innovación. Longshat permanecería como el defensor de la Tierra, pero su mayor legado sería un recordatorio de que los logros innovadores podrían surgir al ver un nuevo potencial en los viejos principios. El arma que se había construido para proteger la independencia de la humanidad se había convertido en la base de una asociación que haría avanzar a ambas civilizaciones de formas que ninguna de ellas había imaginado posibles.